La verdad, conforme a lo que venimos hablando, Raúl, la cosa no era fácil para Pablo, ya que cuando en cierto sentido llega a la iglesia, manda su carta, ¿cierto? También, él nota que ya cuando te confrontan desautorizándote, ya no hay propósitos sanos. Porque lo peor que puede hacer es cuando la persona no puede debatir, no puede justamente encontrar una justificación de por qué no cree. Entonces dice el argumento que le queda es en cierto sentido desvalorizarte. Eso quisieron hacer con Pablo. No pudieron desvalorizarlo porque su verdad era fuerte, tenía autoridad, y entonces tiran a decir, bueno, mira, aunque tú tengas razón, no es lo mismo, el evangelio que tú predicas no es el mismo que predican Pedro y los discípulos. Entonces tratan de marginarlo, dejarlo a un costado, separarlo. Y entonces siempre produciendo cierta disensión. Y entonces ahora colocan, dicen, no lograron uno, no lograron lo otro. Entonces dicen, bueno, ahora viene este aspecto, ¿no? ¿Qué pasa? Ellos querían lograr su objetivo, que los gentiles que se estaban cristianizando sean circuncidados, como lo venían haciendo ellos a lo largo de todos los años, como señal del pacto. Y entonces aparece, cierto, lo que menciona el autor en el día martes, si ustedes me acompañan, dice unidad en la diversidad, y se presenta allí, cierto, el capítulo 2 de Gálatas, si ustedes me acompañan, verso 1, donde nos introducimos un poquitito, cierto, en cómo Pablo menciona lo que estaba sucediendo, ¿no? Verso 1 dice, después pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero dice allí, pero subí según que una revelación. Es decir, continuamente Pablo habla aquí de que él está recibiendo una, digamos así, una continua respuesta, un continuo mandato de Dios. Él continuamente menciona a los Gálatas, no hago yo las cosas porque a mí parecer, sino porque Dios me instruye. Y entonces él habla, y bien se menciona, que estaban queriendo, en el verso 4, si ustedes me acompañan, vamos a leer el verso 3 y el verso 4, dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y allí habla dos cosas, ¿no? El evangelio de estos que atacaban a Pablo, un evangelio que iba hacia la esclavitud, y por el otro Pablo hablando de un evangelio justamente de la libertad. Tenemos en Cristo Jesús libertad. Mi pregunta es, ¿no? En una sociedad que tanto proclama la libertad, aquí Pablo habla de una libertad bien, digamos, una libertad puntualizada, focalizada, centralizada y limitada. Dice, una libertad que tenemos en Cristo Jesús. Sí, Cristo ya había dicho, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os O será será libre. libres. Pero no cualquier libertad, no la que el mundo predica, sino Sí, la libertad claro. que Pablo está hablando acá, ¿no? Os hará libres, dice Ujú. Cristo. Y claro, la libertad de Pablo no es una libertad filosófica, ni una libertad cultural, Ujú. o sea, ni una verdad educativa. La libertad de la que habla Pablo está relacionada directamente con el Evangelio que él predica. A mí me interesa mucho la aclaración que hace el autor de la lección de que Pablo está hablando de tres tipos de libertades, o por lo Exacto. menos una Ujú. libertad que tiene tres aspectos o tres objetivos fundamentales. Es decir, en Cristo se disfruta una libertad del pecado. Es decir, de eso que tantas veces Pablo dijo, el pecado que mora en mí, ahora ya el pecado no tiene un poder de dominio sobre la persona. Ujú. Y la persona puede sentirse libre del pecado. Si bien las consecuencias del pecado están en nosotros, pero por lo menos de ser esclavos de nuestras concupiscencias, de nuestras pasiones y de las cosas que no nos hacen bien. Podríamos agrandar ahí agregar, digo, no agrandar, agregar el aspecto, dice, Sí, ya esclavos, ya no esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, ya no en la práctica del pecado, sino con la ayuda de Dios haber interrumpido esa práctica y ahora haber sido perdonados y luchando para no caer. Podríamos hablar un aspecto así un poquito más amplio. sí, la Biblia definitivamente nos caracteriza a nosotros como pecadores Ujú. y pecadores culpables por haber hecho lo que hicimos, ser partícipes de la muerte de su Hijo, haber disfrutado de una vida de pecado o como fuera.
Pero, o sea, después de haber aceptado el sacrificio de Cristo, Sí. la Biblia nos considera pecadores, pero pecadores arrepentidos, pecadores perdonados. Si bien no dejamos de ser pecadores en esencia, pero pecadores que ahora tienen intenciones diferentes. Ya no estamos en la profesión del pecado, sino que ahora buscamos escapar del pecado. Y ya no estamos en la profesión, así que lo hablamos esclavitud, Claro, profesión, sí. ¿cierto? Se cortó, como dice Isaías, ¿no? Se cortó esa ligadura que nos tiene Claro. atado el pecado, que es imposible de romper, que solamente por la gloria de Dios, por el poder de Dios se puede romper, ¿no? Esclavo del pecado significa que el pecado va adelante de mí, yo voy desesperadamente detrás del pecado y Cristo detrás de mí buscando Sí, sí, sí. que yo zafe de esa El situación. pecado reina en nosotros. Claro, si no reina en Gobierna. mí, Cristo va adelante, yo voy detrás de Cristo y el pecado anda a los arañazos detrás de mí para que yo Quizás un vuelva. ejemplo, tú me corriges, el hecho de que de repente una persona que lo gobierna el pecado, alguien que está viciado por alguna sustancia, le es imposible decir no, cae y está allí, ¿cierto? Siendo esclavo, siendo atado, siendo ligado, siendo imposibilitado por esa práctica maliciosa que daña su vida, ¿no? Claro, Romanos 5:20 dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. O sea, perdón, hay mucho perdón. El problema es que si nosotros estamos viciados o dominados por el pecado, cada vez tenemos menos disposición al perdón, al arrepentimiento, y finalmente el pecado termina destruyéndonos. El segundo aspecto, me decías, el primero era justamente libertad, o si ustedes nos acompañan, estamos allí en el primer párrafo, la última parte del día martes, y hablamos justamente del primer aspecto, es la libertad de nuestra naturaleza pecaminosa. El segundo aspecto, Sería la libertad de no ser condenados por la ley. La ley que era mi enemiga, ahora habiéndome arrepentido de mis pecados, la ley pasa a ser mi amiga. Es decir, se produce un cambio sustancial. Lo que antes me condenaba, ahora me instruye, ahora me lleva a Cristo y ahora la ley es mi amiga. ¿no? Lo que antes era gravoso, Exactamente. era, digamos, nos costaba, no gustaba, la ley era algo Molesto. molesto, y ahora pasa a ser algo que verdaderamente nos identificamos y sabemos que en esa identificación nos conduce justamente a Cristo, a lo que Cristo agrada a Cristo, ¿no? Sí, está el Salmo 19 y el Salmo 119 que nos explica, digamos, como una persona que se ha entregado a Dios, cómo se deleita en la ley de Dios y cómo la ley es su guía, su maestra y es una de las experiencias más bellas que puede tener el cristiano. Y el último entonces aspecto de la libertad que Pablo habla, dice la libertad del poder de la muerte. Sí, creo que esa es para celebrarlo. Es para celebrarlo. Yo cuando conocí a Cristo, una de las razones por la cual me aferré a Cristo era porque la muerte, no me daba pánico la muerte, pero no me quería morir. Claro. Es decir, y no me gustaba que la gente se muriera, y me parecía que ¿por qué teníamos que morirnos? Y odiaba a la muerte, definitivamente lo odiaba, y creo que la oferta de volver a la vida, aún pasando por el episodio de la muerte, a través de la resurrección, o aún siendo trasladados vivos cuando Cristo venga por segunda vez al cielo, por la fe en Cristo, creo que la libertad del poder de la muerte es algo maravilloso. Saber que un día recuperaremos la presencia de nuestros seres queridos, que estaremos con ellos de nuevo, que el mundo será rehecho, poder ver a Dios cara a cara. Ahí entonces habla, y me gustaría que quizás entendamos un poquitito en el siguiente bloque, profe, el tema de lo que hablamos en cuanto a pluralidad, diversidad, porque Pablo está hablando, y termino con esto, si ustedes me acompañan, la última partecita del día martes, dice allí el párrafo, dice el importante reconocimiento de que una y la misma fórmula es escuchada en forma diferente y tiene una fuerza diferente en contextos sociales y culturales diferentes. Esta unidad es la que constituye la base de la unidad cristiana como unidad en la diversidad. Vamos a entenderlo entonces lo que el autor presenta aquí, unidad en la diversidad, viene en el siguiente bloque con una síntesis para introducirnos entonces a lo que estaba pasando en Galacia, allá la confrontación que Pablo tuvo que presentar.